Preludio a la Guerra 5. Muy bien todos, a partir de hoy vamos a tener un estudiante transferido, declaró Fujimura Taiga e inmediatamente la clase estalló en susurros. ¿Otro estudiante transferido? ¿Cuándo el término ya ha comenzado? No se pudo evitar ya que era muy inusual. Si alguien cambiara de escuela, normalmente lo haría antes de que comenzara el periodo. Además, fue el segundo estudiante transferido en un par de semanas. Fuyuki era una ciudad moderadamente grande, pero que una sola escuela tuviera dos al mismo tiempo era muy extraño. Esperemos que sea tan bonita como Dulaxan, esperaba la parte masculina de la clase. Esperemos que no sea tan bonita como Dulaxan, oró la parte femenina en su lugar. Cuando la chica de cabello castaño entró, las alumnas vitorearon internamente. Ella era solo una simple belleza. Shirou podía entender de dónde venían. Los espíritus heroicos no hacían las cosas a medias, por lo que, por supuesto, distorsionarían el estándar de todos. Satsuki era bonita en su opinión, pero ciertamente no tenía nada del carisma sobrenatural de Castero Saber. Hablando de la bruja, el corazón de Shirou todavía dio un vuelco cuando pensó en lo que sucedió esa mañana. Despertar con Medea en sus brazos había sido emocionante en más de un sentido. No era como si hubiera olvidado ni por un minuto lo bonita que era, pero había hecho todo lo posible por no pensar en ello. Todos sus esfuerzos volaron por la ventana cuando despertó con su cuerpo presionado contra el suyo y el aroma de su cabello llenando sus fosas nasales. Si no hubiera estado tan asustado, no sabía lo que habría hecho. Afortunadamente, cuando se despertó, se disculpó por entrar sonámbula a su habitación y se fue sin decir nada sobre que Satsuki estaba en una posición similar. Satsuki estaba en la media en la mayoría de los departamentos y era mejor así. El objetivo de que asistiera a la escuela era darle una sensación de normalidad. Fue una suerte que las condiciones de su vampirización fueran tan favorables, considerando todo. Debido a que había pasado de humana a apóstol muerto en cuestión de minutos en lugar de años, la tasa de descomposición de su cuerpo era extremadamente baja. Tan bajo, de hecho, que la exposición directa a la luz solar se clasificó solo como incómoda en lugar de directamente dañina. Haría que ella quisiera alimentarse todos los días en lugar de 2 veces por semana, pero se consideró un precio que valía la pena pagar. Soy Yumizuka Satsuki, se inclinó ante la clase. Por favor, llevémonos bien. Aún así, los chicos no se quejarían. Una simple belleza era mejor que ninguna belleza en absoluto. Además, a pesar de que casi todos excepto Issei estaban enamorados de Tosaka o Saber, sino de ambos, sabían que sus posibilidades con ellos eran nulas. No porque estuvieran absolutamente seguros de que serían rechazados, sino porque apenas tenían el coraje de acercarse a ellos en primer lugar. Ya era lo suficientemente desalentador entablar una conversación con uno de ellos y ahora que básicamente estaban unidos por las caderas, el desafío combinado se había convertido en un muro infranqueable. En comparación, alguien como Satsuki era visto como lindo e inofensivo. No estaban equivocados, pero tenían toda la razón. Tosaka y Saber pueden destruir casualmente su orgullo, posiblemente sin siquiera darse cuenta, pero ninguno de ellos tenía la inclinación de comérselos. Por supuesto, a Shirou no le preocupaba que Satsuki los matara, pero a diferencia de los otros dos, al menos tenía el impulso de hacerlo. Fue irónico, de verdad. Ella tomó asiento frente a Shirou, reconociéndolo con un asentimiento. A partir de ese momento, las lecciones continuaron con normalidad. Durante la hora del almuerzo, como era de esperar, Satsuki fue invadida por sus compañeros de clase, todos ansiosos por conocer a la recién llegada y sus circunstancias. Satsuki no era exactamente una socialité, pero hizo todo lo posible para mantenerse al día con la repentina oleada de atención. Todo iba bien. Entonces, por supuesto, sucedió Shinji. Entonces, ¿eres la chica nueva, no? No está mal, no está mal. Soy Matou Shinji. Si buscas pasar un buen rato, no busques más. Una declaración tan abierta era demasiado para alguien como Satsuki, por lo que decidió buscar refugio, justo detrás de la espalda de Emiya Shirou, donde podía mirar al chico de cabello púrpura, Creep, desde la seguridad de su fortaleza. Shirou suspiró por dentro. Sabía que esta cercanía entre ellos no pasaría desapercibida para los chismosos de la escuela. Si hubiera existido la posibilidad de que pudiera, Shinji estuvo a punto de pisarlo. Oye, Emiya, seguro que trabajas rápido, dijo, moviendo las cejas. Te subestimé. No, estás saltando a la conclusión equivocada desde el principio, Shinji, dijo, levantando la mano. Shirou, ¿lo conoces? Preguntó ella y el chico se encogió. Llamarlo por su nombre sin honoríficos, solo reforzaría la idea de que eran cercanos. ¿Qué demonios, Emiya?
Se supone que debes aclarar estas cosas conmigo primero. No, incluso dejando de lado el malentendido inicial por un momento, estoy bastante seguro de que nunca hubo tal acuerdo entre nosotros. Escúchame. Si te dejas enredar por cosas que pueden o no haber sido dichas, nunca llegarás a nada en la vida, Emilia. Eso es sorprendentemente profundo, estuvo de acuerdo Shirou. Sin embargo, no tiene nada que ver con esto. ¿No entiendes que me preocupo por ti? Mi amigo se está descarriando. Sí, por ti, Shirou negó con la cabeza. Ya deja de ser un bastardo tan molesto, exigió Shinji, finalmente abandonando todas las pretensiones. Te estás interponiendo en mi camino. Te interpones en tu camino por tu cuenta, susurró Tosaka mientras se acercaba por detrás de Shinji con saber a cuestas. Tete Tosaka. Shinji se apartó de su camino agarrándose la entrepierna a la defensiva. ¿Qué pasa, Matou-kun? Tosaka inclinó la cabeza, mirándolo con una sonrisa. Para cualquier otra persona, habría sido una expresión angelical. Para Shinji, significaba algo completamente diferente. Largarse. Porque somos amigos, te dejaré libre esta vez, Emilia, concedió Shinji con gracia. Será mejor que estés agradecido. Gracias, Shinji, asintió Shirou. Eres un verdadero amigo. Con su orgullo aparentemente preservado, el joven Matou desapareció entre la multitud. Ese fue un problema resuelto, pero ahora había dos captadores de atención más grandes que antes. Tosaka-san. Dulac-san, saludó formalmente. Emilia-kun. Satsuki-san, reconoció el otro Magus. Sus ojos se detuvieron un poco más en el vampiro, que se encogió aún más detrás de la espalda de Shirou. Hola, Tosaka-san. El dúo maestro y sirviente pasó junto a ellos sin más palabras, llevándose consigo una parte sólida de la atención que estaban recibiendo Shirou y Satsuki. ¿Acaba de ayudarnos? Se preguntó Satsuki. Tosaka-san es una buena persona, explicó Shirou una vez más. Es solo que la situación es menos que óptima para ella en este momento. Lo siento, murmuró. No es tu culpa. Vamos, ahora. La hora del almuerzo casi ha terminado. El vampiro asintió y lo siguió. Emilia, saludó Mitsuzuri sin su alegría habitual. Parecía que todavía estaba molesta porque él abandonó el club. ¿Qué te trae por aquí? Solo mostrándole a Yumizuka-san los alrededores de la escuela, respondió señalando a la chica que estaba con él. Él le habría mostrado la escuela de todos modos, pero Satsuki quería ver el club de tiro con arco en particular. Oh, ¿ese es el nuevo estudiante transferido del que he oído hablar? Bienvenida al club de tiro con arco, Yumizuka-san. ¿Estabas pensando en unirte? Ah. Tal vez. Ella respondió torpemente. Sobre todo, solo quería saber mi camino. Y, por supuesto, Emilia aprovechó la oportunidad de ayudar a la chica nueva. Había un tono subyacente de desprecio en su voz. A Shirou le parecía que su reputación había sufrido incluso más de lo que inicialmente pensó por la broma de Megisa. Aunque era extraño cómo Mitsuzuri parecía más molesto por eso. Shirou habría creído que ella lo conocía lo suficientemente bien como para saberlo mejor, pero parecía que no era el caso. No eran precisamente amigos, de hecho habían estado más cerca de ser rivales, pero ella lo conocía mejor que nadie en el club Bar Shinji. Por lo tanto, le pareció extraño que ella pareciera estar más resentida con él. Tal vez aún no había superado el hecho de que él nunca le dio otra oportunidad de ganarle antes de abandonar el club. Naturalmente, todo esto pasó por encima de la cabeza de Satsuki, ya que ella no estaba al tanto de los detalles y solo asintió con sinceridad ante la declaración irónica de Mitsuzuri. Sí. Shirou ha sido muy bueno conmigo. Shirou, ¿verdad? Preguntó el actual capitán del club, arqueando una ceja. Honestamente, Emilia. Nunca te hubiera considerado un mujeriego, pero supongo que eso era de esperar ya que pasas tanto tiempo con Matou. Disculpe. Shirou parpadeó. ¿Shirou? ¿Un mujeriego? Satsuki preguntó, frunciendo el ceño. Sí. Parece un buen tipo, pero ha estado viviendo en secreto con una mujer mayor extranjera desde hace un tiempo. ¿Mujer mayor extranjera? Satsuki frunció el ceño. Solo había una mujer que encajaba en esa descripción. ¿Te refieres a Megisa-san? ¿Usted la conoce? Preguntó Mitsuzuri, la sorpresa grabada en su rostro. Por supuesto que sí, asintió ella. Después de todo, vivimos juntos. Hubo una pausa. ¿Viven juntos? ¿Quieres decir con Emilia? Satsuki asintió. Sí. Me quedaré en su casa mientras estoy en Fuyuki.
Mitsuzuri parpadeó rápidamente varias veces, mientras que Yumizuka la miraba aparentemente sin entender por qué estaba sorprendida. Finalmente, los ojos de Mitsuzuri se posaron en Emilia, casi desafiándolo a justificarse. Satsuki-san tiene algunas circunstancias familiares y tuvo que mudarse a Fuyuki con poca anticipación. Tenía el lugar de sobra y le ofrecí que se quedara. Sabes, algunas personas comenzarán a preguntarse sobre tus motivos si sigues aceptando mujeres al azar. Shirou se encogió de hombros. La gente pensará lo que quiera mejor. Esa es la naturaleza humana. Preocuparse por eso sería solo una pérdida de tiempo y energía. Has cambiado, Emilia, decidió Mitsuzuri después de un momento de silencio. Y no me refiero a esa afición que tienes por ayudar a la gente. ¿Cómo es eso? Preguntó, frunciendo el ceño con curiosidad. ¿Sabes la cara que pones cuando estás a punto de disparar una flecha? Lo estás haciendo ahora. Lo estás haciendo todo el tiempo, últimamente. Es como si estuvieras esperando que algo suceda en cualquier momento. Shirou suspiró. ¿Era tan transparente? Tengo muchas cosas en mente en este momento. ¿Algo relacionado con la herencia de tu papá? Ah, ya veo, debes haber conocido a Yumizuka-san cuando estabas en Misaki lidiando con eso, ¿verdad? Correcto en ambas cuentas, asintió. Aunque vagamente, el equipaje que venía con ser un magus era de hecho el legado de Kiritsuru. Sí, supongo que eres así, después de todo. Asumiendo cargas adicionales incluso cuando tus manos ya están llenas. A este ritmo, tu cabello se volverá blanco antes de que seas un anciano. Shirou sonrió irónicamente. Al menos ser el capitán del club ya no es uno de ellos. Mitsuzuri le dio una mirada leve en respuesta. Sí, porque me tiraste esa encima, idiota. Lo siento, Mitsuzuri. Te lo compensaré algún día. La morena negó con la cabeza. No, está bien. Tener la autoridad para poner a Shinji en su lugar es una buena compensación por las responsabilidades adicionales, sonrió. Shirou se rió entre dientes. Supongo que cada trabajo tiene sus ventajas. Tengo que irme ahora. Gracias por la charla Mitsuzuri y buena suerte con el club. No seas un extraño Emilia. Encantado de conocerte también Yumizuka-san. Pásate en cualquier momento si alguna vez estás interesado en el club. Yo haré eso, respondió alegremente el vampiro. Gracias. Está bien, eso cubre la mayor parte de los terrenos de la escuela, dijo Shirou una vez que se distanciaron lo suficiente del edificio del club de tiro con arco. Deberíamos regresar a casa ahora antes de que lleguemos tarde. Hoy es mi turno de cocinar y prefiero que Taiga no tenga más hambre o no quedará nada para comer para el resto de nosotros. Salieron de los terrenos de la escuela conversando amistosamente sobre eventos cotidianos como adolescentes comunes. Ninguno de los dos notó que la chica de cabello púrpura los miraba desde lejos con una expresión triste en su rostro y su puño agarrando su falda como para contenerse. Detrás de ella, su sombra se estiró y vaciló, pero finalmente se quedó quieta e inmóvil. Una vez que desaparecieron de la vista, soltó un suspiro y siguió su propio camino. Su lugar no estaba al lado de él. Nunca lo fue y nunca lo sería, no importa cuánto deseara que pudiera. Más tarde esa noche, después de que terminó la cena y Taiga regresó a casa, Satsuki fue al dojo para practicar los movimientos básicos que Shirou le había enseñado, mientras que el adolescente Magus entró en su taller acompañado por Caster. Después de repasar la teoría en los días anteriores, finalmente iban a poner las cosas en práctica. Está bien, Shirou. ¿Recuerdas todo lo que cubrimos? El espíritu heroico le preguntó a su maestro. Sí, asintió la pelirroja. Todo estaba perfectamente claro. Queda por ver si puedo lograrlo o no. Confío en tu habilidad y en mis métodos de enseñanza. Aquí está la espada plantilla. Ella le entregó una daga que él había forjado unos días antes. Era un artículo muy básico, aunque extremadamente bien hecho. Era de una sola pieza hecha enteramente de hierro, incluso la guarnición y la empuñadura. No fue hecho para ser usado nunca, de hecho, luego se derretiría nuevamente para reutilizarse en la forja de otros objetos, pero Medea lo había encantado para que fuera anormalmente afilado mientras lo forjaba Shirou y había conservado eso. Característica incluso una vez que el flujo de maná había sido cortado. La teoría era bastante sencilla. Gaia contrarrestó toda la hechicería activa, pero no deshizo los efectos que provocaron a menos que resultaran en paradojas. La destrucción causada por Magecraft no se eliminaría y, por la misma razón, las cosas creadas a través de, pero no por, Magecraft no se erosionarían. Esta fue la base de la cristalización de misterios, que fue la base para crear códigos místicos. Por supuesto, no fue tan simple.
Para aplicar un misterio a un posible código, primero era necesario poder realizarlo y, dado que los magi eran extremadamente tacaños al compartirlos, los códigos místicos disponibles eran muy pocos y, por extensión, eran extremadamente valiosos, incluso los más débiles. Además, para crear un código místico permanente, a diferencia de uno temporal como un objeto reforzado, se requerían materiales infundidos espiritualmente, ya que fue ese aspecto el que se hizo para tomar la forma del misterio aplicado al producto final. En general, significaba que los verdaderos códigos místicos eran extremadamente pocos y muy buscados. Sin embargo, eso era de importancia marginal para los dos magos que trabajaban debajo de la residencia Emilia. Lo que estaban tratando de lograr era algo diferente. Medea observó mientras Shirou movía el siguiente lingote de hierro hacia la fragua y comenzaba a trabajarlo. El joven magus sudaba profusamente por el calor y el esfuerzo, pero no había vacilación ni señal de incomodidad en sus ojos. En el transcurso de unas pocas horas, martilló implacablemente el hierro hasta darle la forma de una espada larga. «Es hora», dijo ella en sus oídos. «Hazlo ahora». Shirou la miró de reojo y asintió. «Traza», entonó. Sus circuitos cobraron vida y comenzó a verter una pequeña cantidad de prana en la espada con un flujo constante. Ahora había una conexión directa entre la espada y él mismo. Sin embargo, eso fue solo la punta del iceberg. La espada por sí sola carecía en gran medida de importancia. Era simplemente el destinatario final. Lo que importaba en este proceso era el propio Shirou. Los materiales habían sido reunidos por Emilia Shirou. Habían sido purificados por Emilia Shirou. Emilia Shirou los había convertido en una espada. Lo mismo se aplicaba a la daga que al destinatario del misterio lanzado por Medea. A través de Shirou, su historia era casi idéntica, por lo tanto, la espada larga sería un destinatario válido para ese hechizo tanto como lo había sido la daga. Sin embargo, en este caso, Medea no participaría. Shirou ya conocía el misterio que ella había usado de adentro hacia afuera a pesar de que él mismo no podía lanzarlo. Afortunadamente, no necesitaba hacerlo. Su objetivo era aislar el registro de ese misterio de la historia de la daga e inyectarlo dentro de la nueva espada que se estaba creando. No era algo que cualquiera pudiera hacer. Fue el resultado de la variante de agarre y proyección estructural exclusiva de Shirou conocida como trazado. Mientras que otro magus solo podía replicar las características más obvias de un objeto, Shirou podía aprender y proyectar fielmente todo sobre un objeto con mayor facilidad cuanto más cerca estuvieran dichos elementos del concepto de Sword. «Está hecho», dijo mientras seguía trabajando en el arma aún incompleta. Medea mira el objeto inacabado con ojo crítico. Esto era incluso mejor de lo que ella había creído. Había tenido éxito en el primer intento. Eso no era algo común cuando se trataba de Magecraft. En su vida, incluso la propia Medea no había estado por encima del ensayo y error, pero Shirou lo había logrado sin problemas la primera vez. Por supuesto, parte de ello se debió a su tutela, pero la mayor parte fue un testimonio de su suprema afinidad por las espadas. «Bien hecho, Shirou», felicitó. El hecho de que hubiera tenido éxito en el primer intento no significaba que hubiera sido una tarea fácil. En todo caso, este resultado fue la culminación de una década de luchas por parte de un hombre al que se le había dado una sola gota de potencial y lo había perfeccionado hasta el límite absoluto. Esa terquedad por sí sola era digna de elogio. Algunos menospreciarían esta habilidad, tachándolo de ladrón o falsificador, pero Medea no. Sabía mejor que nadie lo que significaba luchar contra lo imposible. El resto del proceso de forja fue relativamente simple y algunas horas más tarde la espada larga estaba lista para una prueba. Dado que esta arma también se iba a fundir para reutilizarla, tenía un diseño bastante simple. Sin embargo, incluso careciendo de estilo, su habilidad no debe ser subestimada. En la parte del taller hecha específicamente para probar los códigos místicos, 3 placas de acero, cada una de varias pulgadas de espesor, se colocaron una encima de la otra y se reforzaron mediante un refuerzo básico. Shirou se acercó a ellos y levantó la hoja por encima de su cabeza, manteniéndola en posición por un momento antes de balancearla hacia abajo en un arco preciso. SHHK. La hoja atravesó las placas casi sin esfuerzo, cortándolas limpiamente por la mitad. Cayeron al suelo con fuertes golpes que resonaron en el espacio casi vacío del taller. Shirou levantó la espada y examinó su filo con ojo crítico. «Increíble», comentó. «Incluso sabiendo lo afilado que es, verlo en acción es algo diferente». «Esa es la diferencia entre la verdadera experiencia y el mero conocimiento», respondió Medea. Los magos de esta época se han vuelto tan absortos en acumular lo último que olvidaron la importancia de perseguir lo primero.
Recuerda siempre que el funcionamiento externo e interno están conectados. El mero aprendizaje sin ponerlo en práctica produce solo la mitad de los resultados en el mejor de los casos. Él asintió hacia ella. Definitivamente podría estar detrás de ese creo. Sin embargo, no entiendo. Estrictamente hablando, la resistencia de esas placas debería haber sido mayor que la capacidad de corte de esta espada. Incluso con la diferencia entre los misterios aplicados, el hierro es muy suave en comparación con una aleación como el acero. A muy al menos, la espada debería haber sido abollada o incluso deformada. Estás fallando en considerar una serie de factores, pero el más evidente es que estás ignorando las restricciones impuestas a la espada. ¿Restricciones? Preguntó, mirando la hoja en su mano. Piénsalo. El metal es más duro que la madera, pero una sierra hecha para cortar el primero no es adecuada para trabajar en la segunda. Incluso si estuvieran hechos de los mismos materiales y con los mismos procesos, el hecho de que sacrificaran la capacidad de cortar ciertas cosas los hace mejores para cortar otras. Eso tiene sentido, supongo, asintió. Debería. Especialmente para ti. ¿Por qué a mí en particular? Inclinó la cabeza. Eres un ejemplo vivo de lo que es estar sujeto a una restricción extrema. Tu elemento y origen coincidentes te impiden ser adecuado en cualquier Magecraft basado en otros atributos, pero a cambio tu potencial en el campo de las espadas es inigualable. Hasta el punto en que puedes asimilar la habilidad de sus portadores con solo una mirada y sin usar Magecraft en absoluto. Entonces, se trata de especialización, concluyó. Exactamente, ella asintió. Ya sean cosas o personas, restringir su potencial a menos campos de aplicación aumenta el nivel que pueden alcanzar en aquellos que han elegido. Entonces, ¿no sería posible hacer una espada que pueda cortar cualquier cosa, verdad? Medea hizo una mueca levemente exasperada. Conde de Shirou para pensar en cosas tan ridículas. No te das cuenta, ¿verdad? Ya tenemos algo así. ¿Ah? ¿Desde cuándo? Preguntó con los ojos muy abiertos, mirando alrededor del taller tratando de encontrar un objeto tan increíble. Medea se rió de sus payasadas. ¿Eres tú, Shirou? ¿Qué? Casi gritó. No es posible crear una sola espada como esa. El mismo concepto de especialización va en contra. Incluso usando materiales divinos, hechicería superlativa y métodos de forja excepcionales, una hoja que divide su potencial entre infinitos campos de aplicaciones terminaría siendo incapaz de cortar nada en absoluto. Se necesitaría un poder infinito como el proporcionado por un grial completamente manifestado para poder sortearlo, pero no es necesario porque puedes replicar cada espada que ves. En lugar de necesitar un poder infinito, puedes aportar una variedad ilimitada de espadas. Ya veo, respondió, reflexionando sobre sus palabras. Tenían mucho sentido, particularmente a la luz de sus recientes descubrimientos sobre su talento. Probablemente no se dio cuenta del verdadero alcance de su estimación y, para ser completamente honesto, sus palabras picaban en el fondo de su mente, como si hubiera un aspecto importante que se le escapaba de ellas. Estática. Se agarró la frente para sofocar la repentina punzada de dolor que la atravesó. «Shirou, ¿está todo bien?», preguntó ella, de repente parándose a solo unos centímetros de él. En tal proximidad, Shirou recordó con fuerza lo hermosa que era. Los exquisitos rasgos de su rostro, por lo general fijos en una expresión severa, se suavizaron con la preocupación. Tan cerca de él, su aroma era embriagador y sus labios carnosos parecían lo suficientemente suaves como para que él los comiera. Se contuvo antes de que pudiera hacer algo estúpido y tosió en su puño para aclararse la garganta. Sí, estoy bien. Solo estaba pensando en las posibilidades. Supongo que el mejor curso de acción a la luz de esto sería crear tantos códigos místicos diferentes como sea posible. Exactamente. Y debido a que simplemente puede proyectarlos según sea necesario, podemos reciclar la mayoría de ellos para hacer otros nuevos, lo que hace que la necesidad de materiales adicionales sea casi inexistente. Bien. No me gustaba la idea de volver a Misaki en el corto plazo. Dicho esto, ¿cómo van los códigos místicos de Tosaka y Satsuki? Estoy dando los toques finales. Has hecho un trabajo decente con los materiales y el diseño, aunque tengo que preguntarme si quizás eres un fetichista, Shirou. Él le dirigió una mirada inexpresiva y se cruzó de brazos. Conocía un diseño mejor que otorgara protección para todo el cuerpo, libertad de movimiento y que no se viera completamente fuera de lugar en el entorno urbano moderno. Oh. Entonces, ¿solo estabas siendo práctico y no tenía nada que ver con tus preferencias personales?
Exactamente, asintió con firmeza. Respondió Medea con una sonrisa traviesa. Como sé lo serio que eres en proteger a las personas, te creeré. Aunque me pregunto si Rin y Satsuki tendrán el mismo consejo cuando se lo prueben. Tosaka se quejará por principio, Shirou se encogió de hombros, esa es su forma de mostrar aprecio. Cuando en realidad no le gusta algo, simplemente lo ignora. Créeme, lo he visto suceder en la escuela. Sí, puedo ver cómo encajaría eso con su personaje, asintió Medea divertida, y Satsuki básicamente está pendiente de cada una de tus palabras. Supongo que haría cualquier cosa que le pidas. Eso no es justo para ella y lo sabes, la reprendió. Está perdida y asustada con todas las razones para estarlo. Y por supuesto, eres un héroe valiente que nunca se aprovecharía de una criaturita tan indefensa, ¿verdad? Ella arrulló mientras arreglaba su camisa de manera maternal. Shirou se puso nervioso por el contacto, pero no rechazó su toque. Simplemente disfrutas divirtiéndote a mis expensas, murmuró. Pues, sí. Es mi pasatiempo favorito, respondió alegremente. Es bueno que te des cuenta. Shirou negó con la cabeza. Nunca te ganaré. Si eres lo suficientemente persistente, podrías terminar en la cima algún día. Hubo un momento de silencio durante el cual ambos se dieron cuenta de lo que acababa de decir. Se apartaron el uno del otro y se rieron avergonzados. Sí, bueno. Supongo que es hora de terminar el día y dormir un poco, decidió Shirou. Me estoy duchando y me voy directamente a la cama. Me quedaré aquí un rato más si no te importa, respondió ella. Hay algunas cosas que quiero revisar. Claro, claro. Te veré en la mañana entonces. Buenas noches. Buenas noches, Shirou, respondió ella y esperó hasta que él salió del taller antes de dejar escapar un largo suspiro y enterrar su rostro entre sus manos. ¿Qué demonios es lo que me pasa? La respuesta era bastante simple incluso para ella misma. Se sentía a gusto con él como no lo había estado con nadie más desde tiempos inmemoriales. Originalmente era una persona juguetona, una princesa que todos amaban por su personalidad, pero sus circunstancias la obligaron a convertirse en la bruja de la traición que todos odiaban. Ahora, fragmentos de su personalidad que había creído muertos y enterrados comenzaron a emerger una vez más, acercándose sigilosamente a ella de manera impredecible, obligándola a hacer y decir cosas que prefería guardar para sí misma, aunque fue extremadamente liberador dejar que vinieran. Adelante espontáneamente. No sabía cuánto tiempo podría contenerse antes de hacer algo que no pudiera retractarse. Sin embargo, lo peor de todo era que no estaba segura de si se arrepentiría o no. Oscuridad, oscuridad total. Círculo rúnico, tallado en piedra. Una mano marcada, extendida hacia adelante. Palabras antiguas, habladas en voz alta. Poder creciente, luz cegadora. Una visión sobrenatural apareció cuando se desvaneció. Hermoso y terrible al mismo tiempo. En respuesta a tu llamada, Servan Rider aparece. Te pregunto, ¿eres mi maestro? La chica bajó la mano y la mirada sin responder. A su lado, un joven con una sonrisa lasciva se adelantó. Yo soy tu maestro, declaró audazmente, vamos a conseguir a lo largo del jinete. Por lo tanto, las garras del destino se apretaron un poco más en todo el mundo. Capítulo 37. Escaramuza 1. Como de costumbre, Tosaka Rin se despertó con gran desgana. El segundo propietario de Fuyuki era muchas cosas, pero madrugar no era una de ellas. Aún así, el acto de despertar en los últimos días tuvo un giro para mejor. Cuando abrió los ojos, no se encontró con la vista de su dormitorio vacío, sino más bien con una melena dorada que enmarcaba un rostro indescriptiblemente encantador con unos estupendos ojos verdes. Buenos días, Rin, saludó Saber con el rostro medio enterrado en la almohada, a solo unos centímetros del de Rin. A pesar de que ya no era una vista nueva, nunca dejaba de hacer que el corazón de Rin saltara un latido. Buenos días, Saber, respondió ella cálidamente. ¿Dormí bien? Mucho, confirmó la Servant mientras se levantaba. Su largo cabello caía sobre sus hombros y sus pálidas piernas quedaron expuestas hasta sus muslos antes de arrojarlas fuera de la cama, cubriendo su camisón para deslizarse por su suave piel y ocultarlas una vez más. Y así, Rin estaba completamente despierta. ¿Qué hay en la agenda para hoy? Preguntó Saber, sin darse cuenta del estado mental del maestro. Deberíamos visitar a Emilia por la tarde. Aparte de eso, tenemos mucho tiempo libre ya que es domingo. Estaba pensando en pasar la mañana en mi taller. ¿Qué planeabas hacer? Leyendo, creo, respondió Saber. Todavía me sorprende la disponibilidad de material de lectura en esta época. En ese entonces, los libros eran un bien escaso.
Mientras decía eso, se quitó el camisón de los hombros. Rin, quien al levantarse de la cama, se congeló en medio del movimiento. Sí, me imagino, dijo tranquilamente. Esto se está poniendo ridículo, se dijo a sí misma mientras negaba con la cabeza. Primero tomaré un baño si no te importa, luego comenzaré con el desayuno mientras tú tomas el tuyo. Eso está perfectamente bien, pero podríamos bañarnos juntos, propuso Saber. Ah, no. Prefiero descansar y relajarme un poco por mi cuenta. Tener la mentalidad correcta antes del trabajo, ¿sabes? Entiendo, estuvo de acuerdo Saber. Tómate tu tiempo, Rin. Mientras tanto, practicaré un poco en el jardín trasero. Sí, eso suena como una buena idea. Te veré más tarde entonces. Más tarde, Rin. Diviértete. Rin se sumergió en el agua tibia hasta el cuello, dejando escapar un suspiro de placer. Las semanas anteriores habían sido una revelación tras otra. Como si la explosión del Grial no fuera suficiente para darle algo en qué pensar, ahora también se había dado cuenta de que le gustaban las chicas. También, en las niñas. Como Magus, nunca le había dado mucha importancia a tener una relación real significativa. Cuando se trataba de elegir un compañero, las cosas que ella habría tenido que considerar eran cosas como el linaje y la disposición genética para circuits. El carácter de la persona era completamente intrascendente siempre que no fuera tan malo como para crear problemas. Sus preferencias personales eran irrelevantes. Sin embargo, esperaba encontrar a alguien que cumpliera con los criterios y que también le gustara personalmente, pero las posibilidades siempre habían sido escasas. Esta última revelación sobre su sexualidad le lanzó otra bola curva. ¿Cómo se suponía que iba a hacer con su creciente atracción por su Servant, tanto como persona como Magus? La respuesta fue nada. Nada en absoluto. Tendría que tragarlo y fingir que esos sentimientos no existían en absoluto. No sería la primera vez y ciertamente no la última. La mañana de Shirou comenzó como de costumbre. Se levantó a las 4:30 y empezó a desayunar. No conseguiría cocinar correctamente hasta más tarde, pero algunas cosas necesitaban marinarse un poco. Luego se puso su ropa deportiva y revisó a Medea antes de salir de casa. La bruja estaba durmiendo tranquilamente en su habitación y Shirou la dejó así. Brevemente vislumbró a Satsuki en los pasillos mientras regresaba a su habitación. El sol no era una amenaza para ella, pero prefería no pasar el rato bajo él más de lo necesario. Lo más probable era que no volviera a salir hasta la noche, ya que no era día de clases. Como todos en la casa estarían bien sin él por un tiempo, salió de su rutina habitual. El aire era frío y cortante contra su rostro, llevando el más leve indicio de aromas florales. Un recuerdo del invierno y una promesa del verano. Tal vez fue una especie de ironía distorsionada que mientras las estaciones se dirigían hacia días llenos de vida, una amenaza mortal se cernía lentamente sobre la ciudad y el mundo en general. Shirou tenía muchas cosas en mente en ese momento. La guerra del Grial, el avance de su hechicería, la volátil relación con Tosaka, las circunstancias de Satsuki y su incipiente cooperación con la iglesia. Había demasiadas cosas de qué preocuparse y muy poco tiempo. Ya le habían advertido que un apóstol muerto estaba siendo rastreado en algún lugar de China y que sus servicios serían requeridos nuevamente pronto. Al menos había logrado completar los códigos místicos de Tosaka y Satsuki, lo que calmó un poco sus preocupaciones. Ahora, bajo la tutela de Medea, estaba creando todo tipo de herramientas que podrían ayudarlo en diferentes circunstancias. La velocidad a la que arrojaban códigos místicos haría que la mayoría de los magos modernos echaran espuma por la boca de envidia. Fue otro giro de la ironía que el magus menos interesado en el avance de la hechicería pudiera producir en días lo que otros magos tardaron décadas en lograr. Si esa información alguna vez saliera a la luz, le darían una designación de sellado tan rápido que estaría dando vueltas sobre sí mismo durante un año. Afortunadamente, solo Medea sabía cuán profunda era su habilidad y, a pesar de su apodo, sabía que podía confiar en ella. Sin embargo, justo cuando estaba pensando esto, percibió la inconfundible sensación de ser observado desde lejos. Esta sensación no amainó en lo más mínimo mientras corría a gran velocidad por las calles de la zona residencial. Sin embargo, no percibió ninguna presencia, solo la leve conciencia de que estaba siendo espiado. Decidiendo que sería mejor recopilar información sobre este observador, Shirou se volvió hacia el Memorial Park, un área vacía donde no habría testigos ni transeúntes en caso de que la situación se convirtiera en un conflicto abierto. No es que pensara que alguien sería tan tonto como para empezar algo durante el día.
Aún así, se preparó para llamar a Medea, si fuera necesario. Actualmente, aparte de Tosaka, nadie debería saber de su condición de maestro, pero había otras fuerzas que podrían haberlo notado además de los competidores por el Grial. La iglesia tenía sus propias facciones y, aunque su relación era cordial, él seguía siendo un hereje para ellas. No podía excluir por completo que alguien con un hueso para elegir con magia y de Hada Postles lo atacaría de forma independiente. La torre del reloj tampoco estaba fuera de escena, aunque Waver Velvet le había dicho que el asunto de Archibald había sido resuelto, no había garantía absoluta de que su identidad como hijo de Kiritsugu no se hubiera filtrado a otros. No estaba 100% seguro y probablemente nunca lo estaría. La amenaza de represalias por sus acciones y las de su padre siempre se cernía sobre él. Sin embargo, lo sabía desde el principio, por lo que no tenía quejas. Eventualmente llegó al parque, la tierra yerma empapada de malicia y desprovista de toda vida aparte de unos pocos árboles testarudos que simplemente se negaban a morir por completo. Su apariencia esquelética solo se sumaba a la apariencia embrujada del lugar. Era el lugar perfecto para lanzar una trampa. Fingiendo no darse cuenta de que lo seguían, Shirou siguió haciendo su rutina de ejercicios de flexiones y otros ejercicios básicos. Después de un tiempo, sintió que la presión de su observador se desvanecía hasta desaparecer por completo. En lugar de relajarse, se sintió aún más cauteloso. Era muy posible que fuera un intento de adormecerlo con una sensación de falsa seguridad y tenderle una emboscada con la guardia baja. Shirou mantuvo su máscara de olvido y siguió con sus asuntos como si nada estuviera mal. Una vez que terminó, corrió de regreso a casa, pero nunca volvió a sentir algo fuera de lugar. Parecía que realmente lo estaban dejando libre por el momento. Aún así, tendría que hablar de ello con Medea y Satsuki. Media hora más tarde, un poco más de una hora después de que se había ido, Shirou estaba una vez más en la puerta de su casa. Entró e inmediatamente se dirigió al baño. Necesitaba limpiar antes de preparar el desayuno para siempre. Se deslizó dentro de la antecámara y cerró la puerta detrás de él. Se quitó la camisa sudada y sin contemplaciones la arrojó al cesto junto al fregadero. De pie frente al espejo examinó su físico. Esto no fue un acto de vanidad, sino simplemente un examen de anomalías. Por supuesto, no había nada malo. Estaba en la mejor forma física y lo único que se destacaba era la cicatriz en el estómago que había recibido la noche en que contrajo a Medea. Había otro cortando en diagonal a través de su espalda. Lo más probable era que ya no fuera a la piscina. Al menos no donde se arriesgó a encontrarse con alguien que conocía y provocó que se hicieran preguntas no deseadas. No le importó. Había sido un pequeño sacrificio y ciertamente nada de qué preocuparse. Habiendo decidido que se quitó los pantalones cortos y la ropa interior, enviándolos tras su camisa sucia. Completamente desnudo, abrió la puerta corrediza del área de baño y se paró frente a una Medea de colchis igualmente desnuda, en el proceso de salir de la bañera. Les tomó a ambos un segundo completo para darse cuenta de lo que estaban viendo, otro segundo para procesarlo y, por último, un tercer segundo para reaccionar. Los dos se sonrojaron simultáneamente a un rojo vivo antes de que Medea se sumergiera de nuevo en el agua con un chapoteo y Shirou cerrara la puerta de golpe. «Shirou. ¿Por qué estás aquí?», preguntó ella con solo su cabeza asomando fuera del agua y con los brazos cruzados sobre su pecho para ocultar sus senos. «Lo siento. No fue mi intención. La puerta no estaba cerrada. Pensé que estabas fuera». Ella objetó. «Acabo de regresar», respondió. «Lo lamento. No, fue mi culpa. No deberías disculparte». Ambos cayeron en un silencio incómodo, sin saber qué decir. Eventualmente, fue Medea quien encontró sus palabras primero. «Bueno, lo que sucedió, sucedió. Fue un error honesto. No te castigues por eso». Gracias. «Mira, si quieres borrar de mi mente el recuerdo de lo que vi, adelante, hazlo», le propuso. «¿Qué?», preguntó Medea después de un momento de silencio. «Dije que si querías borrar mi memoria del evento, estoy bien con eso». Hubo un sonido de agua salpicando, seguido de pesados pasos. La puerta que separaba el área de lavado del resto del baño se abrió de golpe con la fuerza suficiente para romper la pared. Medea se quedó allí, todavía completamente desnuda y con el agua deslizándose por su cuerpo, mirando como una daga al estupefacto adolescente Magus. «Meep», gritó cerrando los ojos. Sus manos estaban ocupadas cubriendo su basura. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Quieres decirme que soy tan antiestético que preferirías olvidarlo?», Medea preguntó, dando un paso hacia adelante amenazadoramente. «¿Qué estás loco?
Preguntó, abriendo los ojos ante lo absurdo de su declaración. Inmediatamente los cerró de golpe para que no se le salieran del cráneo al verlos. Fuiste tú quien me pidió que borrara tu memoria. ¿Qué más se supone que debo pensar, eh? ¿Se te escapa el concepto de decoro? Preguntó de vuelta. Se supone que no debo mirar. Pero lo hiciste, y si te gustó lo que viste, no querrás olvidarlo. Definitivamente no es así. Protestó. Pruébalo. Mírame. No puedo hacerlo. Sinceramente, no puedo. ¿Por qué? Preguntó con algo parecido a la resignación o tal vez a la desesperación filtrándose en su voz. Al escucharla así, Shirou no pudo evitar responder con honestidad. Porque ya es bastante difícil estar a tu lado todos los días y aún así mantener la compostura. Si abriera los ojos ahora, creo que no podría contenerme más. Ay. Él lo dijo. Después de todo, nunca hubo un momento en que él pensara que ella era algo menos que hermosa. Incluso cuando estaba enfadada y amenazaba con un castigo feroz, era extremadamente seductora. De hecho, lo único que Shirou no podía soportar de Medea eran sus lágrimas. Por supuesto, en circunstancias normales nunca habría admitido algo tan vergonzoso. La sangre corría a su rostro aún más ahora, pero después de escuchar el crujido en su voz, no pudo contenerse. Oh, lo siento. Lo siento, Shirou. Perdóname. Escuchó el sonido de pasos y el de toallas siendo cambiadas, seguido de cerca por la puerta abriéndose y cerrándose. Solo después de que la escuchó alejarse, se atrevió a abrir los ojos. Solo en el baño, dejó escapar un suspiro exhausto. Buen trabajo, imbécil, se reprendió a sí mismo. ¿Cómo se suponía que arreglaría este lío ahora? Medea paseaba inquieta por su habitación, tirando de su cabello con ambas manos. Ser sorprendida por Shirou en el baño la había desconcertado. Había sido un momento vergonzoso, pero nada que ella no pudiera manejar. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar la compostura y calmar la situación, él dijo algo que golpeó justo en su punto débil. Dejando a un lado la vergüenza, a ella no le importaba si Shirou la veía desnuda, pero escucharlo decir que estaba dispuesto a olvidarlo había sido equivalente a descartar la poca confianza que tenía en sus encantos y pisotear su orgullo como mujer también. Ella perdió por completo la razón y lo fastidió hasta que él admitió que era lo contrario de lo que ella había pensado. Su admisión había disipado sus miedos y le había dado una sensación de júbilo que duró hasta que se dio cuenta de que básicamente le había forzado a confesar. Ella había comprometido completamente su relación. Aunque estaba encantada de que él la encontrara atractiva, se dio cuenta de que sus acciones erigieron un muro infranqueable entre ellos. Shirou ya era una persona extremadamente reservada y después de verse obligado a admitir su atracción, la evitaría como la peste. Por un solo paso que había dado, simultáneamente había dado 2 pasos hacia atrás. ¿Cómo se suponía que arreglaría este lío ahora? Solo se me ocurrieron métodos extremos. Después de bañarse, Shirou se secó y vistió. Basta de travesuras desnudas por un día. Como no podía encontrar la paz mental con pura disciplina mental, decidió que lo mejor que podía hacer era continuar con su día y fingir que nunca había pasado nada. Por supuesto, sabía que solo duraría hasta que volviera a ver a Medea, pero decidió tomarse el respiro que pudiera conseguir. Por lo tanto, pasó a preparar el desayuno como se suponía que debía hacer desde el principio. Muy pronto, deliciosos olores llenaron el aire y un poco más tarde estaba listo para servir. Por supuesto, Taiga llegó en un momento impecable. Shirou saludó con su habitual alegría. ¿Cómo va mi desayuno? Acabo de terminar de hacerlo. Ven a tomar asiento. Hurra. Su hermana sustituta vitoreó mientras tomaba su lugar en la mesa. Shirou se unió a ella después de que dejó los platos. ¿No se nos unirán Satsuki y Megisa? Ella preguntó. Satsuki está disfrutando de un día al sol y Megisa no se sentía bien. Les llevaré el desayuno a su habitación más tarde. Oh. Las orejas de Taiga se crisparon. Mi instinto me dice que me estás ocultando algo. Solo puedo oler el aroma de una situación comprometedora. ¿Hiciste algo malo, Shirou? Cuente con Taiga para tener una intuición aguda sobre cosas inútiles como esa. Por supuesto, Shirou no tenía intención de responder esa pregunta. En cambio, tomó algo de comida de su plato y se la metió en la boca. Oye, ¿cuál es la gran idea? Inmediatamente protestó. No hay comida bajo este techo para alimentar una boca que dice tonterías. ¡Wee! Shirou es malo, gritó Taiga, agarrando su plato y sacándolo de la mesa para evitar más robos y procedió a atiborrarse. Con la boca efectivamente sellada, Shirou disfrutó de una comida tranquila. Aún así, ¿cuánto tiempo podría durar?
Después de que Taiga siguió su camino, Shirou preparó 2 platos de comida para las chicas residentes. Satsuki aceptó su parte sin problemas, pero Medea no respondió cuando llamó a la puerta. Sabiendo mejor que presionar el asunto, simplemente dejó el plato frente a la puerta. Estaré en el taller, dijo sin esperar una respuesta de ella. Rápidamente se dio la vuelta y se fue. Solo necesitaba ser paciente. A medida que pasaban los días, el incidente de hoy se volvería distante y no volverían a pensar en ello. Abriendo el pasaje al taller, rápidamente entró y lo cerró detrás de él. Minutos después, la puerta de la habitación de Medea se abrió y el plato entró en un abrir y cerrar de ojos. No se informaron más avistamientos de la bruja durante el resto de la mañana. Esa tarde, Rin presionó el botón del timbre de Emilia por 6ª vez. Estaba empezando a pensar que los había dejado plantados cuando finalmente escuchó pasos acercándose. «Ah, ¿son ustedes?», dijo Caster mientras abría la puerta, luciendo un poco mal. «¿Esperabas a alguien más?», preguntó ella, frunciendo el ceño. «¿Qué te ha pasado?». «Nada. Solo estaba tomando una siesta». «Por favor, entre». «Gracias», asintió Rin mientras pasaba el umbral con Saber a cuestas. «Entonces, Emilia me dijo que mi código místico está completo. ¿Cómo calificarías su trabajo como su maestro?». «Ha hecho un buen trabajo. Siempre da lo mejor de sí y esta vez no es la excepción. Con los materiales a mano, ni siquiera yo hubiera podido hacer nada mejor. No te decepcionará el resultado final. Producto. Si un magus de tu calibre lo dice, supongo que solo puedo tomarlo al pie de la letra. Aún así, es difícil creer que estoy obteniendo un código místico gratis. La gente está dispuesta a pagar precios exorbitantes incluso por los más simples. Es sabio de su parte hacerlo, observó Saber. En momentos como estos, tratar de obtener ganancias de nuestra cooperación iría en contra de nuestro objetivo principal. Es bueno que pueda dejar de lado los problemas monetarios y concentrarse en lo que más importa. Desearía tener más aliados con esta mentalidad en el pasado. «Oh, no me quejo», coincidió Rin. «¿Dónde está él, por cierto?». «En el taller», señaló hacia el cobertizo de herramientas. «Adelante. Te alcanzaré después de lavarme la cara». «¿Eh?». Rin parpadeó con incredulidad. «¿Estás diciendo que deberíamos entrar al taller mismo?». «Pero, nuestros tipos de hechicería son incompatibles, Rin, y no podrías esperar replicar el de Shirou en toda tu vida. Incluso si lo hicieras, a él no le importaría. De hecho, probablemente estaría feliz por ti. Salir y husmear todo lo que quieras». Rin suspiró. Debería haber un límite a cuánto más allá del sentido común se puede obtener. «No creo que Magi tenga ningún derecho a decir algo así, Rin», comentó Saber. Su maestro le dio una mirada inexpresiva, pero no se opuso. «Bien, ya que tengo una invitación oficial, simplemente entraré». «Ven, Saber». Atravesaron el patio y entraron en el cobertizo. A primera vista, era solo un depósito de basura sin sentido como muebles viejos y repuestos de todo tipo. Lo único que aparentemente funcionaba era una elegante motocicleta negra. Al principio, Rin no vio dónde se suponía que estaba la entrada al taller, hasta que un pedazo del piso se elevó para revelar una escalera que se adentraba en la oscuridad. Rin estaba tremendamente sorprendida por lo completamente libre de amenazas que se sentía al entrar en el Sancta Sanctorum de otro magus. Se suponía que un lugar como este estaba protegido contra todos, incluso los miembros de la familia cercana. En cambio, se le permitió caminar libremente. Otro testimonio de lo poco convencional que era Magus Emilia Shirou. Rin ya estaba en la mitad de la escalera cuando notó que Saber no la seguía. «¿Sable?», preguntó, dándose la vuelta para mirar a su servant. Saber todavía estaba en lo alto de las escaleras, mirando alrededor del lugar con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?». «No, nada», respondió ella, sacudiendo la cabeza. «Vamos». La servant rápidamente se unió a su máster y ambos descendieron a la oscuridad. Lo primero que notaron después de pasar el campo delimitado fue el intenso calor, lo segundo fue el sonido del metal golpeando contra el metal. Llegaron al final de las escaleras y se encontraron en un vasto espacio, tan grande como toda la propiedad sobre el suelo. Al final, había un horno y frente a él estaba Emilia Shirou, martillando algo con una forma aún por determinar. Se acercaron lentamente y, mientras lo hacían, observaron los muchos detalles del área. Había estantes llenos de libros contra las paredes más alejadas del horno, mientras que el resto estaba ocupado por varias herramientas o lo que asumían eran productos. Armas, piezas de armadura y otros artefactos variados se alineaban en las paredes de manera ordenada.
Finalmente, a unos pasos del horno, se encontraron con una mesa donde descansaban varias hojas de aspecto simple. Fue entonces cuando Emilia aparentemente se dio cuenta de su presencia, dejó sus herramientas y se volvió hacia ellos. Tosaka, saber, saludó. Me alegro de que pudieras hacerlo. Impresionante configuración que tienes aquí, Emilia-kun. Puedo ver que estás completamente involucrado en el comercio. No lo esperaba de alguien como tú. Gracias, supongo. ¿Hiciste todos estos? Preguntó Saber, tomando una espada al azar de la mesa. Sí, confirmó. ¿Cómo los calificarías? Saber dio un paso atrás y lentamente giró la espada en su mano. Dio algunos golpes tentativos y luego examinó su borde con una mirada penetrante. ¿Es bueno, Saber? Preguntó Rin. Esta es una artesanía excepcional, declaró. ¿En realidad? Rin se preguntó. No me parece mucho. No hay encantamientos al respecto, pero está exquisitamente hecho. Está excelentemente equilibrado y se siente extremadamente confiable. Hubiera esperado este nivel de artesanía solo del más experto de los forjadores de espadas, maestros de su oficio. Si te hubiera conocido en mi vida, habría hecho todo lo posible para adquirir sus servicios para mis ejércitos. Viniendo de un espíritu heroico calificado para la clase saber, estas palabras son la forma más alta de elogio. Gracias. Shirou se inclinó en agradecimiento. Bueno, supongo que puedo esperar el mismo nivel de calidad del código místico que hiciste para mí entonces, observó Rin con alegría apenas contenida. Desde el principio, tuvo reservas sobre su habilidad como creador de códigos, incluso con la tutela de Caster. Sin embargo, al ver que podía producir obras dignas de los elogios de saber, todas esas reservas desaparecieron. Lo tengo justo aquí, dijo, abriendo una caja de madera y sacando un brazalete delgado y de aspecto discreto. Se lo arrojó y ella lo atrapó en el aire. ¿Es esto? Preguntó incrédula. Manera de ser decepcionante, Emilia. No seas tonto, Tosaka. El brazalete es simplemente el gatillo. Póntelo, aliméntalo con energía y verás qué pasa. Rin lo miró con sospecha, pero luego hizo lo que le dijo. Encajaba justo alrededor de su muñeca. Luego encendió uno de sus circuitos y dirigió el prana resultante hacia él. Por cierto, no te asustes cuando se active. ¿Qué quieres, M? Fue interrumpida cuando líneas luminosas salieron disparadas del brazalete y comenzaron a trepar por sus brazos. Antes de que pudiera reaccionar, llegaron a su hombro y se extendieron a su torso. Desde allí, se extendieron hasta sus piernas y sus otros brazos, y finalmente se envolvieron alrededor de su cabeza. Luego, se apretaron a su alrededor y, al hacerlo, el espacio entre cada línea se oscureció, privándola rápidamente de la visión. Rin. Escuchó a saber gritar. Por un momento, pensó que era una especie de dispositivo de restricción y que todo el montaje no había sido más que una elaborada trampa. Sin embargo, inmediatamente se dio cuenta de que su movimiento no estaba siendo restringido. La oscuridad se desvaneció inmediatamente y su visión fue restaurada. No, de hecho podía ver mejor que antes. De hecho, su campo de visión era mucho más amplio que antes. De hecho, se dio cuenta de que superaba los centésimo-octogésimo grados. Ella podía mirar simultáneamente a sus costados. ¿Qué? Rin, ¿estás bien? Sí, yo pienso. Se miró las manos y los brazos. Estaban vestidos con una tela roja ceñida a la piel. Luego, miró hacia abajo al resto de su cuerpo. Hay un espejo allí, dijo Emilia, señalando un espejo de cuerpo entero que descansaba contra la pared unos metros detrás de ella a la izquierda. Rin se acercó y miró su propio reflejo. Lo que ahora llevaba puesto podría denominarse vagamente traje de motociclista. Su rostro estaba oculto bajo un casco negro que lucía una visera roja con la forma de un pájaro con las alas extendidas, dándole un aspecto amenazante. A excepción de sus brazos y hombros, todo su cuerpo estaba cubierto de negro. Inserciones de oro refinado bajaban del cuello, pasando alrededor y debajo de sus senos de manera enfatizadora, luego bajaban por su estómago, dibujando el contorno de sus músculos abdominales, antes de sumergirse y desaparecer entre sus piernas. Con todo, no habría sido tan malo si no fuera por el hecho de que era muy ceñido. Esto no era una forma de hablar. Si no fuera por el grosor del material en sí, algo que tenía la textura del cuero pero la elasticidad del spandex, podría haber sido lo mismo que estar completamente desnudo. Maldito pervertido. Su grito sacudió todo el taller, repitiendo varias veces antes de finalmente desvanecerse. Entonces, ¿no te gusta? Shirou preguntó, inclinando la cabeza. Te daré una oportunidad para que te expliques, Emilia. Si encuentro que falta, te golpearé hasta convertirte en pulpa.
El pervertido antes mencionado suspiró. Eres un practicante de Kenpo, un estilo marcial que enfatiza la flexibilidad y los movimientos similares a los de un látigo. Necesitaba tener eso en cuenta. La alternativa era usar una armadura rígida, pero eso habría comprometido tu agilidad. La ropa holgada puede atascarse en cosas, peor aún, se puede usar para agarrarte. Además, se dobla como un traje de motociclista, lo que significa que se puede usar en público sin levantar demasiadas cejas. ¿Has visto esta cosa? Rin gritó. No hay forma de que pueda pasar desapercibido usándolo. Se rascó la cabeza. Puedes usarlo debajo de la ropa, ya sabes. Solo tienes que activarlo antes de ponértelo. La parte del casco se puede activar por separado y la función que lo cambia con lo que llevas puesto está pensada para cuando no lo haces. Tengo la opción de cambiarme tranquilamente. Oh. ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Habría cambiado en otro lugar. No esperaba que le dieras tanta importancia, admitió. ¿Estás bromeando? ¿Has visto lo apretado que está esto? ¿O era esto a lo que apuntabas, Dejando de lado el hecho de que necesitaba asegurarme de que me quedara bien, Tosaka, ¿te das cuenta de que hemos tenido clases de natación juntas un par de veces el año pasado, verdad? Este atuendo es tan ajustado como el traje de baño estándar de la escuela y cubre eres mucho más que eso. Rin no podía refutar exactamente esa declaración. Sin embargo, hacer esa asociación no la ayudó en nada, ya que actualmente se sentía retroactivamente avergonzada por esos días. Por último, no pasas desapercibida incluso con ropa normal, señorita Scully-Doll. Entonces, perdóname por no pensar en eso. Multa. Ella resopló. Acepto que tu objetivo principal no era mirarme con los ojos. ¿Ahora, qué hace esta cosa? Preguntó, tratando de desviar la conversación de su propio paso en falso. Emilia no parecía haberlo comprado, pero cortésmente evitó llamarla. Como respuesta, tomó una espada de la mesa y la rodeó. Voy a golpearte con esto. Saber, por favor, hazte a un lado. Saber levantó ambas cejas, como preguntando si realmente esperaba que hiciera eso. Hazlo, Saber, pidió Rin. En este punto, ya podría haberla matado una docena de veces y ella habría muerto sin siquiera darse cuenta. Saber asintió y se alejó. Sigue el rastro, gritó. Hubo un aumento repentino de prana y un momento después desapareció, solo para reaparecer justo enfrente de ella, con la espada dispuesta a atacar. Antes de que pudiera hacer algo, fue disparada hacia atrás a gran velocidad. Sus pies resbalaron en el suelo, formando fuertes grietas en la piedra a su paso. Eventualmente, su impulso se desaceleró y ella misma se apoyó contra la pared en el lado opuesto del taller. ¿Rin? Saber preguntó preocupado. Estoy bien, respondió ella. Eso no dolió en absoluto. Bien, dijo Emilia, apagando sus circuitos. El poder defensivo de Ruby Red es del más alto grado. ¿Rojo Rubí? Así es como se llama tu código místico, respondió. Caster eligió el nombre, así que si tiene quejas al respecto, consulte con ella. ¿Cómo funciona? Preguntó Rin, mirando al suelo. Ya veo, redirección de la fuerza. Inteligente. ¿Te das cuenta rápido como de costumbre? Estuvo de acuerdo Shirou. Sí, esa es su función principal. La fuerza de cualquier golpe que recibas se distribuye no solo en el área que golpea, sino en toda la superficie de tu cuerpo, dividiéndolo proporcionalmente. Además, descarga el 90% de la energía que recibe en el suelo, si ambos pies la tocan. De acuerdo, no se compara con el poder de un Servant y no ofrece ninguna resistencia a nada más que a los ataques físicos. Aún así, incluso si estuvieras atrapado cerca de una batalla entre Servants, saldrás ileso a menos que recibas un golpe directo. Esto es bastante asombroso, decidió Rin. Y el casco amplía el rango de mi visión hasta el punto de que casi puedo ver detrás de mi espalda sin girarme por completo. Ciertamente. Forjamos la visera con las joyas que nos proporcionó. No entraré en detalles sobre cómo las convertimos en polvo y las forjamos de nuevo en una nueva forma, pero está conectado directamente a su cerebro como un solo ancho. Ojo. Las posibilidades de que alguien se deslice detrás de ti mientras lo usas son casi nulas. Mientras explicaba, Rin regresó a donde esperaban Shiro y Saber. Está bien. Debo admitir que esto es algo de primera clase. Gracias, Emilia. De nada, asintió. Siéntete libre de eliminarlo ahora. No me dejaré desnudo si lo hago, ¿verdad? No, respondió con inexpresividad. Solo asegurándome.
Ella deseó que Ruby Red se apagara y Mystic Code se retractó a su estado inactivo, devolviéndola a su ropa anterior. Es un poco extraño volver a mi rango normal de visión, pero estoy seguro de que me acostumbraré. Ahora, está el asunto del pago. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Preguntó. Ya habíamos acordado que no me deberías nada. Esto es simplemente una preparación para la guerra. Entonces, ¿vas a exigir que lo devuelva cuando termine la guerra? No, por supuesto que puedes quedártelo. Además, está hecho a medida para ti. Nadie podría usarlo con tanta eficacia. Eso pensé, por lo tanto, al menos debo ofrecer algún tipo de compensación por ello. Eso no es necesario, Tosaka, objetó Emilia. Lo es para mí, insistió. Esta no es la primera vez que te debo, Emilia-kun, y, francamente, no me gusta deberle nada a nadie. Mi orgullo como Magus no me lo permitirá. Así que, piensa en algo que pueda hacer por ti a cambio. Por este favor que me hiciste. Hay una cosa que quería preguntar, te lo advierto. Si es algo estúpido o pervertido, te golpearé en la cabeza. ¿Qué opinión tienes de mí exactamente? Se quejó. No es nada inapropiado, pero no es a ti a quien tendría que preguntar. Entonces, ¿es un favor de saber? Si es algo que está en mi poder, me complacería ayudarte a devolver el favor que le otorgaste a mi maestro, dijo el Serván rubio sin perder el ritmo. Bueno, entonces. Es simple. Quiero pelear contigo. Hubo un momento de silencio. ¿Te has golpeado la cabeza, Emilia? Preguntó Rin. Incluso Saber pareció sorprendido. Entiendo que eres fuerte, lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a los apóstoles muertos, pero un Servante está en una liga completamente diferente y la clase Saber es considerada como la más fuerte de las 7. Ese es precisamente el punto, Tosaka. Nunca voy a conocer a alguien cuyas habilidades con la espada se acerquen a las de Saber. Esta es mi única oportunidad de ver por mí mismo cómo es la cúspide de la esgrima. Incluso si es lo mismo que un enfrentarme a un elefante, deseo enfrentarme a él. Además, confío en que, en una hora, puedo darle un golpe. Oh. Esta vez, fue Saber quien habló. Había pasado de ser complaciente a tener una presencia autoritaria. Esas son palabras audaces, Magus. Ya lo hiciste, Emilia, dijo Rin con una sonrisa. Sabía que Saber no retrocedería ante un desafío como ese. No creo que pueda convencerla de que retroceda en esto sin usar un Command Seal. Bien, asintió. En realidad, he estado esperando esto por un tiempo. Espero que Caster tenga algunos hechizos curativos en su arsenal, de lo contrario estarás adolorido por mucho tiempo, Emilia-kun. No es como si fuéramos a usar espadas reales, ¿sabes? No soy tan tonto. Caminó hacia una pared cercana, donde se colocaron dos cuchillas idénticas. Mira, hice estas espadas específicamente para la ocasión. A través de Magecraft se les ha privado de la capacidad de causar cualquier tipo de daño. En cambio, dejarán una marca temporal donde golpeen. Espera. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Preguntó Rin. Emilia se encogió de hombros. Estuve pensando en pedir un mástil por un tiempo, así que seguí adelante y preparé un arma adecuada. Me acabas de dar permiso para pedirlo, así que listo. Ah, diablos. ¿Por qué me estoy molestando? Muy bien entonces. ¿Cuándo y dónde? No hay mejor momento que el presente. Subamos al dojo. Diciendo eso, se quitó el delantal de herrero y los tres salieron del taller. Mientras subían las escaleras, Shirou tropezó con Medea en el proceso de descenderlas. Se miraron momentáneamente avergonzados antes de que ambos desviaran la mirada. ¿La demostración ya está hecha? Terminó preguntando. Sí, Tosaka no parece tener reservas sobre la calidad de nuestro trabajo. Ninguno, confirmó el otro Magus. Realmente hice un buen negocio. ¿Una ganga? Inquirió Medea. Luego notó las espadas de entrenamiento que Shirou había hecho anteriormente. Ya veo, al fin obligaste a Saber a pelear contigo. Sí. Tenía muchas ganas de que llegara este momento. Bien por ti, asintió Medea. Dejando a un lado el incidente anterior, el cruce de espadas de Shirou con Saber fue una recompensa invaluable para ambos, ya que podía asimilar sus habilidades con solo verlos una vez. Incluso si no podía replicarlos al mismo nivel, debido a los límites del cuerpo humano, seguía siendo la técnica de un héroe digno de unirse al trono. De ninguna manera fue algo trivial. Habría esperado que lo disuadirías de eso, dijo Tosaka. Más experiencia siempre es una bendición, Tosaka, y dado que no hay posibilidad de que se lastime en este entorno, no hay objeción que hacer.
Su orgullo aún puede estar herido, respondió Tosaka. Medea resopló. Si pudieras encontrar algo de orgullo en él con este método, valdría la pena sufrir una herida o dos. Tosaka simplemente levantó una ceja, pero dejó el tema. El cuarteto se trasladó al Inmaculado Dojo y Shirou y Saber se colocaron uno frente al otro. Gracias por complacerme en esto, Saber, dijo Shirou mientras se inclinaba como dictaba la costumbre. No pienses en eso. Es solo un pequeño precio a pagar por la ayuda que le has brindado a mi maestro tanto ahora como en el pasado. Además, yo también estoy interesado en probar el temple de mis aliados antes de pisar el campo de batalla real. Muy bien, entonces. No ocultaré nada. Sigue adelante. Shirou inundó su cuerpo con prana utilizando la precisión milimétrica que había desarrollado con años de práctica en el autorreforzamiento. Incluso con eso, no podía esperar igualar el físico sobrenatural de Saber, aunque no importaba. En primer lugar, no tenía la intención de prevalecer con fuerza bruta o velocidad abrumadora. Al ver cómo Saber mantuvo su posición sin dar ninguna señal de querer iniciar la confrontación, Shirou movió su peso hacia adelante y estalló a toda velocidad. El suelo de madera explotó en una lluvia de astillas por el repentino empujón, pero el sonido que hizo fue inmediatamente ahogado por las dos espadas chocando entre sí con fuerza. Rápido. Tosaka dijo desde su lugar al lado de la pared. Esta fue la primera vez que lo vio exhibir su habilidad directamente y estaba claro que no esperaba que se moviera a tal velocidad. La extensión de la sorpresa de Saber fue una mera inclinación de su cabeza. Luego, tuvo pocas posibilidades de decir algo más cuando Shirou la bombardeó con golpes. Claramente no era hasta el punto en que necesitaba preocuparse. Ella lo superaba físicamente, pero su habilidad no era tan torpe como esperaba. Ciertamente, fue extraño. Llegó como una mezcolanza de diferentes estilos. Absolutamente crudo y poco elegante. Muy lejos del estilo propio de Saber. Sin embargo, no había una apertura que Saber pudiera explotar. Por supuesto, todos y cada uno de los ataques abrieron la guardia, pero ni siquiera uno de ellos fue producto de un error per se. Cada movimiento que hizo fluyó hacia el otro sin problemas, incluso si parecía que los estaba improvisando. Aún así, un estilo tan rudimentario no se acercaría a darle un golpe en 100 años, y mucho menos en el lapso de una hora. Shirou pudo ver esta consideración pasar por los ojos de Saber mientras cruzaban espadas. Después de un minuto durante el cual se limitó a simplemente defenderse de sus ataques, Shirou deliberadamente extendió un golpe demasiado y Saber lo aprovechó de inmediato. Sin embargo, su hoja nunca conectó con él, ya que él torció su cuerpo para evitarlo y al mismo tiempo cambió la dirección de su golpe anterior para golpearla en un ángulo extraño. Fue Saber quien se vio obligada a cambiar su ataque a una defensa una vez más, al menos se convirtió en un golpe mutuo. Después de que las espadas chocaran, usó su fuerza superior para alejarse unos metros, con la guardia aún lista. Casi podría haber parecido igualado, si no fuera por el hecho de que Shirou estaba empapado en sudor por moverse al máximo de su velocidad mejorada, mientras que la respiración de Saber no se esforzaba en lo más mínimo. Estás varios niveles por encima de lo que hubiera esperado de ti, dijo finalmente. Tu último movimiento en realidad me obligó a cambiar mi ofensiva. Eres un hombre lleno de talentos. ¿Qué tan bueno es eso, Saber? Rin preguntó desde su lugar al lado de Caster. Lo suficientemente bueno como para que un reclutador no lo hubiera pensado dos veces antes de atarlo al ejército. Dijiste que lo llamaban Archer, pero si lo hubieran llamado Saber en su lugar, no habrían estado mancillando el título. Dime, ¿Emiya Shirou lo hace? ¿Tu destreza con el arco coincide con la de la espada? De ninguna manera, exhaló, agitando una mano frente a su rostro con desdén. Lo que quiere decir es que actualmente es mucho mejor con el arco y las flechas que con las espadas, aunque está cerrando la brecha rápidamente, dijo Caster. Por supuesto, él nunca lo expresaría de una manera que pudiera constituir una jactancia, este idiota. ¿Qué pasa con los insultos gratuitos? Preguntó en voz baja. No te preocupes por ella, Saber. Sigamos adelante. Tengo un poco menos de una hora para darte un golpe. Entonces, por todos los medios, intente hacerlo. Durante casi una hora, Saber había cruzado espadas con el maestro de Caster. Desde el principio, exhibió una actitud que era digna de elogio, pero con cada minuto que pasaba, ella fue testigo de cómo su técnica cruda se pulía rápidamente en algo mucho más refinado. Para empezar, nunca tuvo una apertura deslumbrante, pero con cada golpe intercambiado mejoraba visiblemente, aunque nunca llegó al punto en el que se arriesgara a darle un golpe. Por el contrario, ella lo había golpeado varias veces, como lo demostraban las muchas líneas rojas dejadas por la espada en su ropa.
Si esta hubiera sido una batalla real, él ya habría muerto una docena de veces, pero progresivamente se lo puso más difícil a ella, aunque solo fuera un poco. Ni Rin ni Caster probablemente estaban al tanto de esto, ya que era evidente para nadie más que ella y su contendiente. Estrictamente hablando, Saber nunca había conocido a alguien con una actitud tan increíble y si hubiera nacido en una era diferente, no había duda de que se habría hecho un hombre. Un herrero destacado, un excelente tirador y, por lo que parece, un futuro espadachín superlativo. Incluso si su talento para la hechicería era limitado, como parecían creer los otros dos magos, ya podía considerarse una existencia extraordinaria. Incluso su propio maestro parecía pensar eso, ya que claramente lo examinó con creciente interés. A pesar de las circunstancias, Saber se alegró de que Emilia Shirou no fuera un enemigo. Él y Caster juntos harían una combinación muy peligrosa, y aunque todavía consideraba que sus probabilidades en contra de ellos estaban a favor de ella y Rin, era simplemente porque la resistencia mágica de Saber le dio la ventaja contra la clase Caster. Con ellos como aliados, Saber no podía pensar en un solo oponente específico capaz de amenazarlos, a excepción de Gilgamesh, a quien Saber le confió que no sería convocado 2 veces seguidas. Especialmente considerando que el descendiente de su maestro anterior había terminado invocándola en su lugar. Y hablando de personas que invocan a los mismos Servants que sus padres, Saber no se había perdido el círculo mágico descolorido inscrito en el pavimento del cobertizo de herramientas, ni había confundido la habitación con nada más que el lugar que había visto brevemente durante su invocación incompleta. Quizás él no estaba al tanto, pero Emilia Shirou fue la persona cuya voz la alcanzó por primera vez durante el ritual de invocación. Eso no cambió nada entre ellos, por supuesto. Cualesquiera que fueran las circunstancias, ella había hecho su juramento a Rin y eso fue todo. Aún así, uno no podía evitar sentir curiosidad por las circunstancias. Por lo que había aprendido de su carácter y sus ideales, podía creer que eran lo suficientemente compatibles como para que él la convocara naturalmente, pero con la claridad de la retrospectiva, no se podía decir lo mismo de Kiritsugu. Entonces, ¿qué había heredado Emilia Shirou de su padre que pudiera llegar a ella, incluso en un extraño accidente? ¿Podría un simple ideal, y latente en el caso de Kiritsugu, ser suficiente para alcanzarla 2 veces? ¿O estaba leyendo demasiado y fue simplemente su trato con Alaya lo que la puso constantemente al frente de los héroes que podrían ser convocados? Simplemente no había forma de saberlo con seguridad y no se atrevía a preguntar, simplemente porque se suponía que ni siquiera recordaba haber sido convocada durante el conflicto anterior. Quedan 5 minutos, anunció Rin. Al escuchar esas palabras, Shirou retrocedió una última vez para recuperar el aliento para un último combate. Está bien, dijo después de un momento. Creo que lo tengo. Durante casi una hora, Shirou había cruzado espadas con Saber. Hasta ahora, no había considerado seriamente darle un golpe. Su enfoque había estado en forzar su espectáculo cada vez más por su técnica y dejó que se remojaran dentro de él tanto como fuera posible. Por fin tenía la imagen general firmemente asimilada dentro de su cabeza y por lo que le faltaba podía hacer conjeturas educadas. Por supuesto, incluso si alguna vez lograra asimilar su estilo por completo, las diferencias entre la constitución de un Servant y la de un humano significaban que nunca podría igualarla usándolos. Aún así, tenía la ventaja de que ella no sabía que había visto a través de su forma. Está bien, dijo después de un momento. Creo que lo tengo. ¿Oh? ¿Todavía crees que puedes ganar un punto contra Saber en el tiempo restante, Emilia? Rin preguntó en broma. Si es así, ¿por qué no hacemos una apuesta? ¿Qué tipo de apuesta? Preguntó. Fácil. Si no puedes golpearla, me harás un código místico de acuerdo con mis especificaciones. Está bien. Sin embargo, si gano, quiero entrenar con Saber nuevamente. Bien por mí. ¿Sable? No tengo objeciones. Entrenar con un oponente es mejor que entrenar por mi cuenta de todos modos. Entonces tenemos un trato, asintió Shirou. Ahora, terminemos esto. Vamos, estuvo de acuerdo Saber. Dicho esto, Shirou cambió su postura para reflejar perfectamente la propia guardia de Saber. El sirviente frunció el ceño, luego frunció el ceño. Aparentemente, ella había tomado su mímica como un pequeño insulto. Aunque eso estuvo bien. También se podían librar y ganar batallas en los frentes psicológicos. Una pequeña sonrisa torció su boca y pareció ser suficiente para provocar que Saber tomara la iniciativa por primera vez.
Aparentemente, él la había puesto de humor para repartir algún castigo. Cuando vio a Shirou levantar su espada por última vez en lo que obviamente era su propia postura, Saber se preguntó si era a propósito o simplemente una coincidencia. Sin embargo, considerando sus palabras anteriores, rápidamente descartó la última opción, lo que ciertamente la molestó más que un poco. Su estilo fue el resultado de años de entrenamiento incansable y aún más años de guerra. No era algo que pudiera entenderse en menos de una hora, sin importar cuán talentoso era un espadachín. Pareció entender sus pensamientos de un vistazo y tuvo el descaro de sonreír en respuesta. Parecía que, independientemente de las relaciones de sangre, aquellos que llevaban el nombre de Emilia tenían algo por abusar de su orgullo. Bueno, parecía que ella solo tenía que quitarle este mal hábito rápidamente. Ella se acercó a él rápido. Más rápido de lo que cualquier humano tenía derecho a seguir, y mucho menos reaccionar, mejorado o no por Magecraft. Su espada bajó aún más rápido, pero no encontró su objetivo. Obligó a que su golpe se deslizara contra la longitud de su espada, de la misma manera que lo habría hecho si se hubiera enfrentado a un oponente que la superaba tanto como ella a él. Ella empujó y continuó su ofensiva, pero cada vez que él la desviaba, fue absurdo. Ella era más rápida que él en varios órdenes de magnitud. Por todos los derechos, no debería haber sido capaz de reaccionar a tiempo para montar una defensa, y mucho menos para despojarla de la peor parte de su poder bruto. Era como, él sabía qué movimiento haría ella de antemano. Imposible, negó en silencio. Tenía que haber un truco para ello. Su habilidad no podría ser vista tan fácilmente. Se encontró empujándolo más y él se vio obligado a dar un paso atrás y ceder terreno. Era natural considerando la diferencia en el poder bruto. Si se mantenía firme, su cuerpo simplemente se rompería. Incluso si su espada de entrenamiento careciera de la capacidad de hacer daño, la fuerza que exhibió aún haría que sus huesos se rompieran. Había una razón por la que había hecho un código místico para Rin con el propósito específico de sobrevivir cerca de la batalla entre sirvientes. Sin embargo, si ganaba con fuerza bruta, no sería una victoria en absoluto. Bien podría haber sido convocada como berserker. Del mismo modo, ganar cansándolo era lo mismo que admitir que lo había superado en habilidad. Su orgullo exigía que prevaleciera de manera justa. No, para ser honesto, su orgullo tenía poco que ver con eso. Ella se estaba divirtiendo. No podía recordar cuándo fue la última vez que cruzó la espada con alguien y obtuvo algo parecido al disfrute de ello. Siempre había habido algo en juego, siempre había una carga sobre sus hombros, pesando sobre su espada. Aquí no. Ahora no. Te mostraré. Su movimiento se volvió más agudo, más suave, más preciso que nunca. Una sonrisa floreció en su rostro cuando por fin vio la apertura que estaba esperando. Su espada se balanceó infaliblemente, y solo encontró aire vacío esperándola. Solo cuando extendió demasiado su golpe se dio cuenta de lo que había sucedido. Durante los últimos intercambios, él la había llevado a bailar contra sí misma. Conocía también esos movimientos que ella también había comenzado a predecirlos, enjaulándose en un ritmo creado por ella misma. Entonces, la apertura que ella pensó que era una falla en su propio estilo que podía explotar resultó ser una trampa hábilmente tendida para que ella cayera. El reflejo que había estado persiguiendo se desvaneció en el aire y en su lugar, había una espada acercándose rápidamente a su rostro. El instinto se hizo cargo. ¡Taa! Hubo un estallido cegador de mana y Shirou fue lanzado lejos de Saber a una velocidad vertiginosa, chocando violentamente contra la pared del dojo. Si su cuerpo no hubiera sido reforzado y la pared no hubiera sido de madera, se habría convertido en una mancha roja. Sable. Shirou. Dos voces gritaron al mismo tiempo. Desde su lugar de descanso en la pared, Shirou tosió una bocanada de sangre. Un momento después, sintió el efecto calmante de un hechizo de sanación inundándolo y el débil zumbido de los hechizos protectores formándose a su alrededor. Bien, estoy bien, Caster. No estás bien. ¿Qué te pasa, Saber? ¿Estás tratando de matarlo de verdad? Saber, que ahora vestía todo su atuendo de combate, parecía tan sorprendida como el resto de ellos. Tartamudeó el Servant, y luego se inclinó de inmediato. Me disculpo. ¿Qué pasó? Rin preguntó parándose entre sus servants y ellos como para protegerlos de ella. Me concentré demasiado y cuando se deslizó más allá de mi guardia reaccioné por instinto. Lo siento, juro que no fue intencional. Por favor, considere este duelo como mi pérdida. Habría sido tu pérdida de todos modos, Saber. ¿Qué?
Rin levantó un pequeño espejo compacto y lo abrió para mostrarle a Saber el reflejo de su rostro. En su mejilla izquierda había una sola línea roja delgada. Saber dejó escapar un largo suspiro y luego se quitó la armadura, volviendo a su ropa informal. Pasó junto a Rin y rápidamente se acercó al lugar donde Shirou se estaba recuperando. Caster pareció erizarse, como un gato listo para saltar, pero Saber se detuvo justo antes de que la primera capa de hechizos de escudo hiciera una última y profunda reverencia. Felicitaciones por su victoria. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas por mi comportamiento indecoroso. Está bien, se rió débilmente, fue un accidente honesto. Sin resentimientos. Al ver que la situación estaba calmada, Caster bajó las capas protectoras. Sin nada que impidiera su avance, Saber dio otro paso adelante y le tendió la mano. Shirou lo tomó y lo sacudió con firmeza. Espero cruzar espadas contigo nuevamente en el futuro, dijo amigablemente. Yo también, respondió Saber suavemente, con una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que sufrí una derrota en una pelea justa. ¿Qué clase de monstruo eres, Emilia? Rin preguntó, rompiendo el estado de ánimo. Eso está fuera de lugar, Rin, reprendió Saber. Sí. No. Hay un límite para lo que los humanos pueden lograr en un corto periodo de tiempo. No soy un espadachín, pero incluso yo podría decir que él copió tu estilo a la perfección. Fue casi como verte luchar contra tu propio reflejo. ¿Lo fue? ¿Algún tipo de hechizo? Disculpe. Caster se erizó de nuevo. Shirou ganó justamente. Espada y espada, interrumpió Shirou. Esos son mi origen y mi elemento. Shirou. Caster siseó en protesta por él divulgando un conocimiento tan importante. Bueno, dijo Rin después de un largo momento. Bueno, Saber, por el contrario, no dijo nada. Su propio aprendizaje en hechicería fue suficiente para que ella entendiera el alcance de tal combinación. Uno podría hacer explicaciones elaboradas, pero todo se reducía a una sola cosa. Emilia Shirou poseía un talento innato con las espadas que probablemente no tenía igual en toda la historia. Eso por sí solo nunca lo convertiría en el espadachín más fuerte que jamás haya existido. Otras personas con antecedentes diferentes y más extraordinarios le ocultarían ese título. Sin embargo, Shirou probablemente sería el único capaz de dominar docenas de estilos diferentes en un tiempo extremadamente pequeño. Además, se había hecho evidente que el mismo talento también podría emplearse para crear espadas. No cambia nada, declaró Saber. Todo el mundo nace con sus propias fortalezas y debilidades. Debería ofenderme por haberme robado tan fácilmente mi estilo ganado con tanto esfuerzo, pero no habría sido posible si no te hubieras entrenado diligentemente para hacer un buen uso de tus regalos. Perdí ante tu perseverancia. Gracias, Shirou inclinó la cabeza. Gracias a que te conocí, logré volverme un poco más fuerte. Usaré lo que aprendí de ti para ayudar a más personas. Por favor, hazlo. No tengo reservas en confiarte eso. Además, ¿sí? Tengo la intención de hacerte exigir el precio cada vez que haya una oportunidad a partir de ahora, dijo con una sonrisa amable. Era una cosa de la belleza, de verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se sentía como si estuviera a punto de ser devorado por un león voraz? Lo averiguaría a su debido tiempo.